Hola Alejandra, muchas gracias por estar acá en este espacio de entrevistas del CEIARTE. Queríamos saber un poco sobre las motivaciones que tuviste para combinar las artes visuales con las tecnologías y en general las artes electrónicas. Bueno, en principio, muchas gracias por esta entrevista. Eh, bueno, mi motivación surgió cuando empecé a hacer la maestría en artes electrónicas. Yo vengo de una licenciatura en artes visuales con orientación en pintura y un profesorado también con orientación en pintura. Con lo cual mi formación siempre fue de tipo tradicional, ¿no? Una formación en arte que pasé por escultura, grabado, ¿no? Pintura, claramente, porque después esa fue mi orientación dentro de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, cuando empecé con la maestría, de alguna manera me surgieron algunas preguntas respecto de la materialidad en las artes electrónicas. En aquel momento me cuestionaba respecto del uso de distintos materiales y bueno, surgió, ¿sí? Como una pregunta que luego también terminó como siendo un disparador de mi hipótesis en la tesis de las artes electrónicas, de la maestría en artes electrónicas, que es básicamente, tiene que ver con la materialidad respecto de cuáles son las materialidades adecuadas o cuáles pensamos o consideramos que son materialidades adecuadas para las artes electrónicas o no, qué materiales se suelen excluir, ¿sí? Por no considerarse dentro del arte electrónico, eh, o muchas veces hay prejuicios con qué materiales trabajamos eh, y qué materiales incluimos. Aparece mucho el plástico, ¿no? La transparencia como ciertos materiales adecuados para las artes electrónicas, pero de golpe yo entendía que no deberían de ser los únicos. Y de golpe, bueno, en mí empezaron como ciertos cuestionamientos respecto del uso, por ejemplo, de el látex, la silicona o otros materiales que no eran tan de tipo convencional, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé como esta exploración que llevé adelante desde que inicié el segundo cuatrimestre de la maestría hasta ahora que soy docente y que doy justamente una materia que tiene que ver con las materialidades en el arte, ¿no? En el arte electrónico. Y en este camino de exploración, ¿encontraste algunas referencias clave que te inspiraron a hacer ese giro de cambio de materiales y cuestionamiento de estos otros que ya mencionaste? Bueno, en principio sí, había arrancado un poco como siempre me interesó como el arte desde el punto de vista humano, ¿sí? Desde, desde el humanismo. Entonces me cuestionaba un poco al principio sobre el erotismo, ¿sí? En las artes electrónicas, qué pasaba cuando de golpe nos encontrábamos con ciertos materiales que provocaban o que generaban, no tanto desde la forma, sino tampoco desde la sexualidad, es decir, no desde la genitalidad ni de la sexualidad, sino como desde el plano de lo erótico, de la percepción sensorial, sensual también que genera la obra de arte, esa exploración, ¿sí? Que está arraigada en el humano, tan directa, ¿sí? Y desde el arte me preguntaba, bueno, ¿qué pasa también cuando incluimos este aspecto humano
en las artes electrónicas que a veces parecería estar un poco más destinado hacia lo científico, hacia la exploración, ¿viste? Un poquito más de tipo racional, y de golpe me aparecía en mi cuestionamiento, esto no quiere decir que sea así, sino desde mi propio lugar o mi propia experiencia, eh, me resonaba estos aspectos humanos que te comento, ¿sí? Bueno, el erotismo, dónde quedaba posicionado, y bueno, y era como algo que me interesaba. Y bueno, mi disparador fue El Jardín de las Delicias del Bosco, una obra que siempre me interpeló, ¿no? Desde un cuestionamiento pictórico, histórico también, ¿sí? Y de golpe me parecía interesante traerlo como una evocación al plano de las artes electrónicas y de la tecnología, ¿no? Como que la tecnología siempre aparece vinculada a la ciencia, y de golpe la tecnología carece o pareciera que no contiene nada de erótico. Y en el plano de esta exploración sí aparecen artistas que de alguna manera evocan algo vinculado con esto, con esta cualidad del humano, y bueno, y a partir de ahí fue como esta exploración, ¿no? Esa exploración me empezó a llevar más que a la investigación sobre el erotismo, que en un momento fue como un disparador. De golpe aparecieron estas materialidades blandas, que de alguna manera evocaban un poco esa sensorialidad o esa sensualidad de la materialidad, ¿no? Entonces me dispararon hacia ese lugar. Y bueno, y a partir de allí empezó como esta búsqueda de los materiales excluidos o permitidos, ¿no? Como si fuese una frontera eh, de la propia materialidad. Y de golpe me empezó como a interpelar, ¿sí? esa, o cuestionar también esa utilización y por qué los dejamos de lado, por qué dejamos materiales de lado. Y yo creo, en un punto también llegando como, no a una conclusión, ni mucho menos, pero sí abriendo campos de la investigación, bueno, esos materiales también, estas materialidades blandas, de alguna manera hacen que nos pongamos o nos posicionemos desde otro lugar, no desde el lugar como racionalista, cientificista de la tecnología, sino de como encontrarle un vértice, una arista distinta a este ámbito, ¿no? Que para mí no estaba tan explorado. ¿Podrías entonces identificar algunas experiencias claves en tu formación, en UTREF, en la UNA, que, que determinaron como ese giro o ese particular interés que nos estás comentando? Sí, mira, la obra de Paula Galtano me pareció que Alexithymia, ¿viste? Me pareció una obra que de alguna manera me convocaba a explorar desde este lugar, desde salir de lo tradicional. Eh, bueno, yo he realizado seminarios con Paula, y la verdad que su formación y también su forma de llegar hacia nosotros en el momento en que yo me encontraba cursando, la verdad que fue muy enriquecedora, ¿sí? Como parte de la experiencia. Estos seminarios que la UNTREF, en la que la UNTREF convoca artistas que ya tienen un camino recorrido y de golpe abren también otros espacios para la investigación de otros estudiantes y artistas, ¿no? Dentro de la UNTREF me parece como muy enriquecedor. Eh, bueno, Mariela Yeregui también, referente, ¿no? Dentro de las artes electrónicas, del arte tecnológico, también de la utilización de materiales no convencionales. Yo por lo menos lo llamo así, dentro del espacio de investigación. Me parece que hablar de materiales no convencionales en las artes electrónicas
es propicio porque no suelen utilizarse y sin embargo empiezan o ha habido artistas que de alguna manera también han utilizado estas materialidades, ¿no? Eh, bueno, me parece que son mujeres que también han tenido su exploración dentro de las distintas materialidades, pero en el caso de Paula me parece que está como un poco más, yo la tengo como un poco más como un referente, ¿no? Genial. Vos tenés un trabajo bastante interesante de tejido colectivo y memoria textil. Nos Mm. gustaría saber más respecto a esa relación entre memoria y tecnología en tu trabajo. Bueno, en el plano de lo que es la memoria, yo vengo como también trabajando, bueno, como la memoria como una base de archivos, de datos, ¿sí? De archivos que de alguna manera empiezan a aparecer dentro de esta conceptualidad que tiene que ver con la tecnología, como, como una memoria inacabable que tiene la tecnología, pareciera así, y de golpe en contraste o en tensión con la memoria que está relacionada con el humano. Yo siempre, en mi trabajo, siempre voy a traer al humano desde sus cualidades, ¿no? Desde sus aspectos más intrínsecos. Y apareció en mi investigación como esta primera semilla que tenía que ver un poco con lo que el cuerpo recuerda, ¿no? Eh, y aparece también Judith Butler como un referente eh, en mi trabajo respecto de la sanación, ¿sí? Entonces, bueno, empieza la exploración, en mi caso, empieza a haber una exploración de mi trabajo vinculada al arte textil como como una semilla que se empieza a plantar de recuerdos, ¿no? De dónde empieza lo textil en mi memoria, en mi recuerdo, en mis vínculos, y me retrotrae un poco como a un cierto linaje femenino que empieza a caer como si fuese una cascada, ¿no? Y de golpe lo textil empieza a funcionar como una especie de memoria en el cuerpo. Y mi primer proyecto, que lo hicimos junto con Giselle Coraliano, mi compañera de mi colega, Giselle, con la cual fuimos llevando adelante algunos temas o conceptos en los cuales las dos nos sentíamos identificadas, que tenía que ver un poco con la memoria, cómo el cuerpo recuerda, cómo el cuerpo traslada ciertos síntomas o ciertas traumas a través del cuerpo, algunas faltas también. Eh, y postulamos un primer proyecto antes de la pandemia, sí, que fue un año antes de la pandemia, ganamos la beca del Fondo Nacional de las Artes y empezamos a hacer como una especie de memoria colectiva con el premio, con la beca que nos dio el Fondo Nacional de las Artes para abrirlo a talleres en los cuales convocábamos artistas que nos, que nos permitieran trabajar con esta especie de memoria en el cuerpo. Y, y, bueno, así surgió nuestro primer trabajo, en el cual decidimos realizar una serie de prendas textiles lumínicas que se activaban con tinta conductiva, estaba impresa la tinta sobre el textil, y realizamos una serie de prendas de ropa interior, ¿sí? Y también algunos cuellos de tipo isabelino, porque, bueno, algunas experiencias personales, traumáticas, se evidenciaban a través de estas prendas
que se iluminaban en los lugares en donde el cuerpo recordaba, ¿no? Entonces apareció un corpiño lumínico, un cuello isabelino, por así decirlo, que también cuando tocabas en la zona en donde la persona había sido violentada por su expareja, también se iluminaba esa zona, evidenciando ese hecho traumático o esa situación de violencia. Y después hicimos prendas también femeninas, corpiños, bombachas, bueno, distintas prendas y trabajamos con tinta conductiva, realizamos circuitos que tanto podían ser trabajados con luces como con motores. Y bueno, a partir de allí empezamos a realizar tanto nuestro trabajo de textil como luego la instalación que llevamos adelante en el obrador. Esta instalación, la primera, nuestro primer trabajo se llama Electropalay, hace alusión a las prendas. Palay es una prenda que tiene origen de los pueblos originarios, es su nombre, y también era tejido por mujeres, entonces de alguna manera traemos como este linaje a la memoria, al recuerdo, también histórico-político, es decir, si bien nuestro trabajo y mi trabajo también en particular está relacionado con lo político, no desde el plano militante, todo lo que hacemos es político, ¿no? Desde la vía política, sino que aparece un poco también esta representación de un recuerdo de tipo colectivo, ¿no? Y una memoria colectiva. Y bueno, y el nombre de este proyecto es Electropalay, un poco volviendo a lo textil, a lo originario, a la memoria, a lo ancestral y a lo electrónico. Y después, por otro lado, aparece nuestro segundo proyecto, Electropalay, que es esta obra que presentamos en el Centro Cultural Obrador, en la muestra Gravitando el Suelo. Bueno, allí decidimos realizar una memoria que recoge experiencias de otros. Nos parece importante siempre también la participación de un otro para poder hacerlo colectivo y público. En mi caso, la mayoría de mis trabajos son con participación del público. Y bueno, en el Electropalay 2 lo que hicimos fue como abrir este campo de investigación y llevarlo a la instalación. Creamos una memoria textil de látex. En ella, dentro de esta memoria, mezclamos hicimos un patchwork de telas, retomando un poco el origen del otro proyecto, y volvimos un poco como a lo textil de las prendas interiores. Utilizamos las puntillas, el textil, bueno, no sé si ubicás, viste, la puntilla que utilizaban nuestras abuelas o nuestras madres, que era muy tradicional, también viene un poco como de la inmigración europea, recoge la puntilla de alguna manera este linaje o esta experiencia de tipo femenina, marca un poco también conductas, en el caso de la mujer, la posiciona en un lugar como hasta podríamos como criticar o decir que este textil de alguna manera nos sitúa dentro de lo femenino o de lo feminista, un poco como un hackeo a un textil de tipo feminista femenino, en el sentido de que muchas veces marca el rumbo de cómo cómo es vestido a lo largo del tiempo, ¿sí? Por prendas que de alguna manera nos condicionan, y nos encontrábamos con que cuando pedíamos telas de este tipo, bueno, teníamos mucho de abuelas, ¿no? De abuelas y madres que nos han contribuido
a armar esta memoria. Y empezamos a armar este patchwork textil, de látex también, entremezclamos ambas materialidades, y bueno, después lo que armamos esta memoria, que, bueno, nuestra intención es continuar hacia el plano de la investigación con el Electropalay, pero nos parecía interesante primero pensar en cómo podía ser acumulables estos datos o experiencias de distintas personas que interactúen con este recuerdo, ¿no? Esta memoria que nos viene un poco a interpelar respecto de también, ¿no?, nuestras propias experiencias. Y alrededor de esta memoria hay unos hilos de cobre que cuando interactúas con ellos se enciende a través de distintas luces esta memoria, esta fuente de experiencias, como la llamamos nosotros. Así que, bueno, de alguna manera esta deriva nos lleva, o nos llevó a esta exploración, que lo más probable es que sigamos trabajando un poco en relación a esto, porque es un plano que nos interesa, ¿no?, con Gisela abordar. Y bueno, en mi caso también me permitió realizar una residencia en Barcelona. Postulé mi trabajo, mi portfolio Raro, en la beca Raro en Barcelona, y bueno, este año participé de esta residencia, y allí realicé también un textil, en este caso un textil sonoro, a través del cual con hilos de cobre realicé 2 sensores que podíamos escuchar voces de inmigrantes, de mujeres migrantes, en la ciudad de Barcelona. Era una residencia que de alguna manera tenía que ver con la ciudad de Barcelona, pero también con la propia historia de quienes deciden migrar hacia otro lugar. Y en este caso, bueno, yo me puse en contacto con distintas personas que habían sido migrantes, en la ciudad de Barcelona específicamente, y a partir de allí comencé a hacer un textil que de alguna manera tuviese como 3 paneles, uno a través del patchwork o de las telas que recordaban de alguna manera la migración a través del textil. Luego un panel central donde aparecía como un textil, como un tipo lana, que volvía a ser como una especie de refugio al cual cada vez que uno migra o decide trasladarse a otro país, aparece como esta sensación de abrigo, de que uno requiere, ¿no?, volver. Y además también recordaba un poco al textil andino, entonces, bueno, volvía un poco a casa. Y en el tercer panel es el panel de la escucha, en donde cuando, bueno, el espectador tocaba el sensor textil, se podían escuchar las voces de las experiencias migrantes. Así que bueno, ese proyecto lo desarrollé en Barcelona, y bueno, llevó adelante un poco también a abrir el campo de la exploración matérica, textil, y ahora en este caso sonora, que me parecía interesante en una época también, ¿no?, de tanta fake news, que la voz hablada sea como un referente también que tome como una entidad de verdad, ¿no?, frente a la falsedad, a las falsas noticias en esta contemporaneidad, ¿no? Y también traer un poco el recuerdo y la memoria, porque de alguna manera me volvía a retrotraer a aquellas experiencias de cómo uno, cuando es pequeño, empieza a generar sus propias memorias a partir de lo colectivo, ¿no?, del otro. Cuando nos cuentan anécdotas de quiénes fueron nuestros padres, abuelos, familias, ¿no? Nuestra propia memoria cultural, nuestra propia memoria personal, y bueno, y de alguna manera volver a traer el relato como una fuente de verdad frente a tanta fake news contemporánea, ¿no? Así que bueno, mi trabajo va un poco por ahí.
Muy interesante todo lo que estás contando. Me quedó sonando algo que creo que está bueno charlarlo y es el tema del hackeo de las tecnologías con este componente político y de género que está bastante presente no solamente en tu obra sino en las alianzas que veo que has ido haciendo con otras artistas sobre todo. Entonces se me ocurre preguntarte si hay una suerte de intención de hackeo feminista con el uso de las tecnologías en el arte desde tu trayectoria artística. Bueno, sí, es una pregunta compleja en el sentido de que, bueno, cada artista aborda su propia experiencia, ¿cómo decirlo, no? Desde un lugar muy personal. Yo considero siempre que cada vez que uno pone su arte en juego, se posiciona desde un lugar muy personal, se muestra desde un lugar muy personal. Entonces, bueno, si bien hay un colectivo, cada quien también habla como desde un lugar muy individual. Entonces, sí puede haber un hackeo tecnológico feminista. Me parece interesante posicionar a las mujeres también desde las mujeres en el sentido amplio, ¿no? Lo digo porque también si pensamos en filosofía o en psicología, tendríamos que abrir un poco esa pregunta: ¿qué es ser mujer? ¿O qué es mujer? O Lacan diría: la mujer no existe. Entonces, bueno, de alguna manera aparecen múltiples posibilidades de hackeo, hasta incluso desde el ámbito del psicoanálisis, de la psicología. Por eso digo, ¿no? Que desde qué lugar nos posicionamos cuando hablamos de hacker feminismo, si nos posicionamos desde la biopolítica, o desde Donna Haraway, o desde Paul Preciado, o desde la misma Judith Butler. Es decir, hay muchos ámbitos desde los cuales posicionarnos también, desde el mismo concepto de cyborg, ¿no? Entonces, bueno, hay un ámbito ahí de exploración, me parece, desde lo feminista, que sí se puede abrir, es un campo siempre de exploración. Eh, yo estoy como muy a favor de todo lo hackeable, pero no desde el mal concepto o desde uno podría decir lo criticable, sino desde poder cuestionar todo, ¿no? No cerrarse a que lo que uno entiende siempre es así como nos lo cuentan, sino como cuestionar. Es decir, lo hackeable para mí es el cuestionamiento. Entonces, cuestionar todo es bastante sano. Así que, bueno, como desde mi lugar pensar como un hackeo, como una especie o una suerte de cuestionarlo todo. Sí, de acuerdo, de darle otro sentido, otro uso. Exacto, sí, 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 totalmente. Sí, y Y también cuestionarlo desde nuestro propio lugar, ¿no? sí, Así como en su momento yo me puse a cuestionar un poco, bueno, cuáles son las buenas materialidades, por así decirlo, en las artes electrónicas, y me predispuse, bueno, a salirme como de la norma, quizás, o desde lo no común, por ahí, por así decirlo. Bueno, también es una suerte de hackeo, ¿no? sé que cada obra tiene, digamos, su propio concepto, su propia estética, claramente las materialidades cambian, pero vos cuando pensás en una obra que tiene cierta interacción robótica, Mm. eh, tenés un interés particular de buscar algo en la gente que la ve o que interactúa con esa obra, o cada obra definitivamente tiene un interés y una evocación diferente. Sí, me parece que cada obra tiene una vocación diferente. A mí me interpela mucho hoy en día los, los concursos, ¿no? Los concursos de arte, en general lo digo, ¿eh? No en el plano de las artes electrónicas o tecnológicas, o multimediales, sino en general en las artes
en general, hasta incluyo las performáticas, escénicas, bueno, es decir, ¿quiénes fijan la escena del arte contemporáneo? Y esto es una pregunta que también me resuena, porque, trayéndole un poco a tu pregunta, por qué los artistas muchas veces nos vemos haciendo obra que quizás no está tan relacionada con lo que queremos decir, sino con lo que quiere decir el otro? Es decir, nos hacemos eco de la contemporaneidad, del posicionamiento político contemporáneo para abordar concursos, becas, ¿no? Es decir, o lugares que fijan la agenda de alguna manera. Y ahí me aparece como un cuestionamiento respecto de el artista y su obra, y esto lo llevo, ya te digo, ¿no? En general, pero me parece que habría que hacernos como esta pregunta, ¿sí? Bueno, ¿quién habla en ese lugar, desde este lugar? Bueno, habla el artista de una obra en sí, sobre qué es lo que quiero yo decir con respecto a esta obra, o me hago eco de lo que sucede en la escena del arte contemporáneo y, bueno, utilizo el discurso de un otro para hablar o para decir. Y me parece interesante esta pregunta porque, si bien cada obra es diferente o dice algo distinto, nunca puede dejar de decir lo que el artista quiere decir, más allá de que luego encaje o no dentro de una bienal, de un concurso, es decir, no podemos dejar de lado, no podemos dejar de ser quienes interpelamos la obra nosotros mismos al momento de producirla para evidenciar, como si fuese una antena, evidenciar una situación, o interpelar, o para mostrar o cuestionar, siempre desde la posición del artista. Si esa obra luego encaja dentro de este universo, bueno, tiene ese plus, pero posicionarnos dentro de la escena para decir lo que un otro quiere decir, ahí es donde a mí me parece como un cuestionamiento. En el caso de la robótica, es compleja porque no todos los espacios artísticos, culturales, de la escena del arte contemporáneo, están habilitados o habilitan obras de tipo robótica. ¿Por qué? Por un lado tenemos la materialidad, por el otro tenemos lo que una obra de arte robótica implica, es decir, ocuparse de la obra. No todos los espacios de exhibición están de alguna manera comprometidos a que esa obra continúe en el tiempo. Sí les parece súper creativo, interesante y bien, pero no están dispuestos, creo yo, al momento de pensar en elegir, ¿sí?, una obra de tipo robótica. No todos los espacios de exhibición de arte y concursos y becas, vamos a hablar así en general, bueno, están comprometidos respecto de lo que el arte robótico significa. Y, y eso es un tema, ¿no?, para quienes trabajamos dentro de la escena del arte tecnológico, robótico o electrónico, porque nuestros espacios se ven quizás un poco limitados, salvo algunos lugares particulares que abren estas convocatorias. Después entendemos o vemos que no son tantos los espacios que permiten obra de tipo robótica. Yo creo muchas veces que es por el compromiso que una obra de robótica requiere, es decir, la utilización de la luz, la utilización de la energía eléctrica del lugar, porque eso obviamente implica un costo. Después, por otro lado, la materialidad, que también lleva un costo. El artista en sí realiza un presupuesto y muchas veces el arte y la tecnología es un poco más costoso que el arte de tipo tradicional. Después aparecen, bueno, la curaduría,
que tampoco está tan embebida dentro de lo que es el arte y la tecnología. Entonces, hay campos que son limitantes respecto del arte robótico. Y después, por otro lado, me parece que las cualidades propias del arte robótico de alguna manera llevan a cuestionar en sí a quienes lo realizan o a quienes lo realizamos muchas veces, que tiene que ver con, bueno, qué hace que esta obra robótica sea o no arte, ¿sí? Sea o no arte, y ahí es donde aparece como este signo de interrogación. Me parece un muy buen libro, el libro de Leo Núñez, que tiene que ver un poco sobre las cualias de la robótica. Es muy, muy interesante, obviamente, tenerlo como una referencia porque de alguna manera nos posiciona o nos pone sobre el contexto de la escena del arte contemporáneo, qué es una obra de arte robótica y hacia dónde hay que ir al momento de pensar, bueno, la participación con un público, la referencia con los centros de arte, con los museos, con la tecnología. Así que bueno, es una exploración que de alguna manera nos va a llevar un tiempo. Para mí, obviamente, la escena del arte y la tecnología es muy amplia. La obra de Mariela, obviamente, la obra de Mariela Yeregui, también ha abierto las puertas respecto del arte robótico. Así que, bueno, me parece como estos referentes muy, muy importantes al momento de tenerlos en cuenta, ¿no? Me voy por las ramas, perdón, pero me viste cuando empiezo a hablar. Ahora te pregunto, ¿qué te interesa evocar en los espectadores a través de la interacción robótica? Me parece, en mi caso particular, eh, hay algo de la participación de un otro que tiene que ver con cerrar como, no, no cerrar definitivo, pero sí de alguna manera que vaya como contribuyendo a cerrar el círculo, no definitivamente, pero sí desde la construcción colectiva. eh, el arte tecnológico y el arte electrónico me permitió, por lo menos a mí, expresar un poco ese cerrar el círculo con un otro, ¿no? Cuando hablamos de lo colectivo. Entonces, si yo como artista hablo de lo colectivo, no puedo dejar de lado que quien va a observar o ver o tener relación con la obra es un otro con mayúscula, ¿no? Es decir, que mi obra interpele la otredad de un otro, sí es necesaria su participación, sí es necesario que convocar a quien participa de la interactividad, ¿sí? No como la espectacularidad, es decir, no como una experiencia lúdica, recreativa, no, no, sino como una experiencia más de contribución a lo colectivo, al hacer, al, al seguir contribuyendo a que esa obra se siga, no se cierre sobre sí misma. Y eso me parece importante y muchas veces me pasa con la pintura, que quizás la pintura, bueno, el que pinta de sí, es decir, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y hay algo del arte electrónico que me parece que es al revés, es de afuera hacia adentro, del arte y la tecnología, ¿no? De una afuera hacia adentro. Y me pasa un poco que cuando hago obras de arte tecnológico, electrónico, siempre es de afuera hacia adentro. Me interpela el afuera para yo poder sacar un cuestionamiento o una crítica o algo sobre mí o sobre lo colectivo.
Y es desde ese lugar que me posiciono también como artista electrónica, porque si no siempre las artes tradicionales, por lo que estas siempre son opiniones particulares, pero el arte tradicional, la pintura, siempre creo que es de adentro hacia afuera, pero que lo colectivo te interpele y sea algo que vos puedas nutrir hacia adentro, bueno, ahí es donde está para mí la diferencia. Así que sí, si me tuviera que posicionar desde un lugar, hago arte electrónico justamente porque todo lo que sucede, todo lo colectivo, lo comunitario, lo político, bueno, sí, lo que tiene que ver con un otro, en mayúscula, me interpela constantemente, o sea, como humana, desde mi lugar, ¿no? Si no, siempre tendría que estar hablando de mí y me parece un embole. Entonces, bueno, que el otro pueda hacer modificaciones en mi percepción, en mi sensibilidad, en mi sensitividad, diría Bifo Berardi, me parece más que interesante. Y bueno, y la tecnología me ha permitido abordar el campo del arte desde ese lugar. Cuando has tenido que montar tu obra, eh, como te ha pasado como algunos desafíos en particular, como no sé, no tienen cierto tipo de, no sé, Todo, como, todo. ¿qué te ha pasado en particular que decís como, bueno, capaz los espacios de exhibición deberían plantearse o comprometerse o, no sé si educarse sea la palabra respecto a las necesidades del arte tecnológico? Sí, 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 todo, todo, todo. En general, a ver, el plano del montaje, yo siempre digo que el artista es artista, es curador, es montajista, es todo, ¿no? Porque de alguna manera la formación en arte te posiciona desde ese lugar. Entonces, me parece interesante el rol del artista dentro de todos estos ámbitos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo colgar un cuadro que plantear una obra de arte tecnológico. Y ni una está ni mejor ni peor, quiero decir, es lo que sucede. Yo puedo, se abre un concurso y yo puedo dejar mi obra en un bastidor montada, envuelta en un celofán, que yo sé que alguien la va a colgar y no va a pasar nada, ¿sí? Va a poner un clavo en la pared o, o va a poner un sistema de cuelgo, de colgar y no va a pasar nada. O mismo si monto una escultura, entonces va a tener un atril, y si monto una cerámica y va a tener, es decir, hay en el montaje de los espacios artísticos y culturales cosas que son de tipo tradicional, que no están ni bien ni mal, simplemente son tradicionales. Entonces la formación montajista obviamente que está relacionada con las artes de tipo tradicional. Ahora, cuando aparece un artista con materiales electrónicos y tengo que poner cables y tengo que enchufar, y ya no tenemos todas las paredes con un toma, por ejemplo, con un toma corriente para yo poder conectar la obra. O en el caso de una serie de robots que yo tengo, bueno, están en la sala y caminan y se mueven porque los interfiere la luz. Entonces, claro, de golpe las salas quizás y los montajes no están tan preparados para eso. O las exhibiciones tampoco tienen a una persona disponible para cambiar las pilas, supongamos, ¿no? Si en el caso de utilizar pilas o lo que fuera. Eso requiere algún tipo de formación, ¿sí? Y, y cuando montamos, muchas veces nos encontramos con problemáticas de este estilo. Bueno, ¿dónde enchufo? ¿Dónde cuelgo? ¿Dónde hay una escalera para subir al techo y poner tal cosa? O dónde tenemos, no sé, qué sé yo, cosas que están relacionadas, oscuridad, bueno, la oscuridad es
es imposible, ¿sí? Salvo que la sala en sí esté preparada y que, bueno, cuando ya pones que tu obra necesita oscuridad, es un quilombo, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamamos oscuridad? Puede entrar un poquito de luz desde el espacio tiene, qué sé yo, no sé, una ventana que justo da, y no, la verdad que este espacio ya no me sirve. Entonces, ahí hay múltiples problemas o situaciones con las cuales podemos tener una obra lumínica, por ejemplo, y que nos encontremos de que la luz con la que estamos trabajando, con la que venimos trabajando, no es suficiente para ese espacio a través del cual concursamos o en el espacio que nos fue seleccionada la obra. Y bueno, y ahí hay un problema, porque hay que cambiar una placa electrónica, hay que cambiar la luz, hay que cambiar de luz cálida a fría, o quizás el motor para esa sala nos queda chico, porque resulta que es demasiado grande y entonces la obra se va a mover, no se va a mover tanto, y si la obra se mueve mucho, bueno, todo eso hace al montaje, al momento de pensar en una obra que está relacionada con la electrónica o con la tecnología. Y si estamos hablando ya de una instalación, bueno, ya eso es algo un poco más complejo, ¿no? Con todas las dificultades que nos podemos encontrar al momento de pensar en una obra de tipo tecnológica, el sonido, bueno, la acústica, la sala que no reverbera de la manera en que yo necesito, o digo, los paneles sobre los cuales proyecto, digo, hay un montón de situaciones, los lúmenes que tiene el proyector que el lugar me dio, bueno, múltiples situaciones que hacen al montaje. Y yo creo que un artista que trabaja en artes electrónicas tiene que saber que se va a encontrar con un montón de dificultades al momento de montar una obra electrónica y tiene que saber sortearlos, todos, absolutamente todos. Al momento de pensar en la materialidad, ya sea sonora, visual o interactiva, lo que fuere, vos tenés que estar pensando ya cómo resolver un posible problema. Es así. Sí, es así. Hay que saber de todo cuando se hace arte electrónico, lo que vos decís. Sí, hasta incluso si los cables también son decisiones estéticas o no, Claro, digo, es decir, porque no podemos evitar, sobre todo los que hacemos arte electrónico con placas electrónicas, los cables forman parte, ¿no? de la obra. Entonces, son tomas de decisiones estéticas, curatoriales, de montaje, que sí o sí tenés que pensarlas al momento de pensar en una obra electrónica. Bueno, ¿qué hacemos con los cables? ¿Qué hacemos con las pilas? ¿Qué hacemos con la luz? ¿Qué hacemos con todo esto? Más allá de si la obra dice o lo que dice con la luz, con el movimiento o con lo que sea. Bueno, está perfecto, pero ¿qué hacemos con el montaje? Entonces, esas son preguntas que nos tenemos que hacer al momento de siempre pensar en una obra de arte electrónico que va a ir a una sala de exposición. ahora quisiera un poco llevarnos a las nuevas, a los nuevos proyectos que tenés, a los intereses que estás trabajando, sobre todo si tenés un proyecto en curso que use las impresiones 3D, que también hace parte de las materialidades que son comunes en tu trabajo. Entonces, si nos puedes contar cuáles son los proyectos que te gustaría explorar y desarrollar a futuro o que ya estás trabajando. Bueno, en viste que todo lo que es el mundo 3D, hay un montón, ¿no? de situaciones, hablando un poco como de estas problemáticas. Bueno, yo trabajo con un programa que se llama Blender. Soy docente de la carrera de ilustración de la EMBA, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, de Quilmes, y de alguna manera me aparece también esta relación con el modelado tridimensional. Tengo como bastante exploración dentro de ese campo.
Sí, hay un proyecto que me interesa con el que vengo trabajando, que tiene que ver un poco con la visualización de datos de terrenos que están relacionados con, en este caso, con la minería, con la mega minería y la explotación de suelos a cielo abierto. Hay un proyecto en el que estoy trabajando justamente que es con la explotación del litio en nuestro país, sobre todo en Catamarca, y lo que estoy haciendo en este proyecto es trabajar con planos extruidos a través de Blender, son planos satelitales que lo que hacen es visualizar el campo, el terreno, donde existe uno de los mayores yacimientos de litio, que es el Salar del Hombre Muerto, se llama así en Catamarca. Y bueno, lo que hice fue realizar un proyecto que visibiliza el terreno a partir del 2000, ¿sí? Desde el 2000 hasta la actualidad. No tenemos tampoco tantos datos en este momento, por lo menos yo explorando imágenes satelitales, no he visto tantos datos actuales, pero sí cómo se ha realizado una modificación del terreno desde el 2000 hasta la actualidad. Entonces, toda ese muestreo de datos, también de contaminación, de utilización del agua, de los recursos naturales de nuestro país, desde el año 2000 hasta la actualidad, cómo fueron cambiando y cómo se fue modificando bueno, esa parte o ese sector de Catamarca, ¿no? Y bueno, a partir de ahí estoy utilizando Blender para visualizar, y otro programa que se llama QGIS, que es también para rastreo satelital, y Blender para todo lo que es extrusión de terreno y visualización de datos, ¿no? En el caso de Blender, también yo trabajo con Python, Blender y Python. Entonces, a partir de la programación en Python se puede tener una visualización tridimensional, que eso se genera en Blender directamente, y a partir de allí aparece como esta búsqueda, esta exploración, que primero arrancó como un disparador de algo que me tenía a mí bastante preocupada, que era que justamente cómo se desbastan los recursos naturales, sobre todo, bueno, en Argentina, en América Latina, pero en Argentina en particular, más allá de los gobiernos y de las introducciones políticas que haya habido a lo largo de estos años, tanto desde el 2000 hasta la actualidad, no hay políticas proteccionistas y si bien hay gobiernos, obviamente, que son más extractivistas, por así decirlo, al momento de permitir la entrada de grupos extranjeros a nuestro país, son más saqueadores, ¿sí? Nunca fue una política, digamos, de conservar los recursos naturales. Siempre Argentina ha tenido como malas políticas respecto del uso de recursos naturales y siempre me interpeló desde este lugar, bueno, cómo se hace estragos con los recursos de los países. Entonces, en mi caso, me cuestionaba mucho la huella, lo que yo denominé en mi proyecto la huella del litio, y me encontré con el Salar del Hombre Muerto, que es justamente el lugar donde una de las fuentes de litio más importantes que tenemos en el planeta, y sobre todo en América Latina. Entonces, la verdad que es como bastante complicado. Y este proyecto, de alguna manera, lo que hacía también era esta visualización de datos. Como yo soy docente aparte, me parecía importante que las personas que han tenido que modificar su vida
a partir de estos extractivismos y de la contaminación ambiental, han tenido que cambiar su estilo de vida y se han visto afectados también en su salud y en sus viviendas, en su forma de vivir, también de alguna manera, bueno, aparezca el plano de la divulgación, ¿no? Cómo fue modificándose este lugar a partir del año 2000 hasta la actualidad, cómo han cambiado el estilo de vida de las personas que han vivido en este lugar, y en relación al agua, al suelo, y también a la salud y a la vivienda. Así que bueno, este es un proyecto en el cual vengo trabajando con Blender, con visualización de datos, con Python y con extrusiones de terreno, que me ha permitido un poco llevar adelante este proyecto. Suena que es un laburo bastante grande y juicioso y sistemático, que me trae como a una de las últimas preguntas que quisiera hacerte, y es: ¿qué rol cumple o puede cumplir el arte tecnológico frente a desafíos como los conflictos ambientales, como en este caso de extractivismo, y también de memoria social? Bueno, me parece que hoy sin la tecnología, sin medios tecnológicos, no podríamos tener al alcance de la mano, por así decirlo, esta posibilidad o estos cuestionamientos, porque bueno, de alguna manera es lo que nos da la posibilidad de hacer visible lo invisible, ¿no? Más allá de que uno conceptualmente lo tiene. Yo, si saliese hoy a la calle y haría una encuesta a las personas y preguntaría: ¿usted sabe sobre el extractivismo o sobre las políticas ambientales en nuestro país? Bueno, habría que ver cuántos son conscientes, cuántas personas son conscientes de esto. Y yo diría que la gran mayoría es consciente. Ahora, cuando esto aparece en datos, en visualizaciones, en referencias que nos posibiliten entender cómo un terreno es devastado, cómo la salud de una comunidad es afectada, cómo el agua es contaminada y las especies de animales marítimos también son afectados. Es decir, cuando abrimos todo ese abanico de datos, bueno, ahí uno empieza a tomar conciencia, ¿no? Empieza a decir: esto es muy grave. Y realmente también, bueno, en general todo, ¿no? Todo lo que sucede en nuestro planeta es grave porque el humano es devastador. Pero cuando lo materializamos a través de esta visualización de datos, y además a través de programas, como en el caso de Blender, que es tridimensional, o cuando lo llevamos también al campo de la impresión 3D, porque, bueno, obviamente este proyecto, mi intención es llevarlo también como en capas progresivas a la impresión, ¿sí? Y tener una visualización un poquito más tangible, no solamente a través de la pantalla. Me parece que se concretiza o se materializa a través del uso de la tecnología, y eso genera como un poquito más de impacto, bueno, para quien quizás dice: sí, yo sé perfectamente lo que está sucediendo con los recursos naturales, pero de golpe materializarlo y visualizarlo es un poco más impactante, ¿no?, que simplemente actualizarlo o tenerlo en mente, ¿no? Así que bueno, sí, la tecnología es como algo intrínseco a esta problemática. Sí, totalmente diferente poder ver el impacto en, no sé, en 3D, en datos, en infografías, en visualizaciones, que te lo cuenten o que lo veas en la tele. Sí, incluso yo en Barcelona, en la Torre Glorias, había visto una exposición
que me interesó muchísimo. Yo ya venía con este proyecto, pero me interesó muchísimo porque en tiempo real se mostraban los cambios que iban sucediendo en el agua, en la atmósfera, en los animales, hasta en el sonido. En el sonido, cuántos bocinazos escuchamos por segundo, cuántos pájaros y distintos sonidos de aves también y de distintas especies escuchamos por sonido, por segundo, por minuto, por hora, por día, y bueno, y todos esos datos se empezaban a visualizar en tiempo real, y así con todo, ¿no? Es decir, cuántas especies marinas, bueno, existen visualizadas en el mar, en este momento, en el aquí y ahora, y bueno, ¿no? De todo eso que no somos conscientes y que invisibilizamos, porque por el simple y solo hecho de que nuestra capacidad perceptiva es limitada, bueno, de golpe aparecían todos esos datos, ¿sí? Que se abrían como una suerte de Matrix, a que todo esto está pasando en este momento, ¿no? En este segundo, en este instante. Y bueno, esa exposición me pareció súper, súper, súper interesante, también como una suerte de referente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando todos esos datos que empezamos a ver son de extractivismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos aquí tomando un mate y de golpe aparecen visualizaciones de datos de extractivismo, de litio, cómo va cambiando el terreno y se va modificando segundo a segundo por estas prácticas? Así que, bueno, de golpe me interpelaba un poquito esa situación del aquí y ahora, de la instantaneidad, de vuelta nuevamente la tecnología que nos permite estas visuales y bueno, de golpe llevarlo al plano de la conciencia y de lo perceptivo, que no siempre es tan sencillo de asimilar, ¿no? Así que, bueno, es interesante pensarlo desde ahí, desde ese lugar, ¿no? Si tuviese que pensar en una exposición, en una muestra de este proyecto, esa obra que vi en Barcelona, la verdad que me ha sido como un referente al momento de impactar bastante en el espectador, ¿no? El momento de decir, todo esto está sucediendo en este mismo instante y de golpe no nos damos cuenta. Para ir ya cerrando en este contexto de tan cambiante de explotación, de que bueno, el panorama está un poco complicado en general. Pensaba, ¿cómo ves vos tu trabajo en relación a, no sé, los impactos de la inteligencia artificial, por ejemplo, Ujú. en las posiciones polarizadas que se están dando? Y sí, ¿cómo está tu trabajo en relación a estas nuevas tecnologías que afectan directamente la manera en que las personas entienden y actúan en la realidad? Bueno, bueno, la inteligencia artificial es como todo, eh, cuando, cuando lo usamos, y depende cómo lo usemos también, si somos conscientes de lo que la inteligencia artificial empieza porque todavía yo pienso que va a ser muy, muy grande lo que la inteligencia artificial va a afectar a nuestras vidas. Creo que todavía no somos tan conscientes, esto no es apocalíptico ni distópico lo que estoy pensando, sino que obviamente que tiene que ver un poco con el devenir de un futuro, ¿no? Que por un lado aparece la rapidez, la velocidad mental, ¿sí? Esto de, bueno, todo lo que podemos llegar a asimilar de conocimiento, de información, de todo lo que las pantallas de alguna manera nos empiezan a mostrar, interpelar, todo lo que tiene que ver con la velocidad, los 5 segundos que te lleva a ver una imagen y enseguida la tenés que entender, el aprendizaje, ¿sí? De todo esto que nos empieza a dar la inteligencia artificial.
Y aparece este concepto de la velocidad ligado a la tecnología, pero también a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, a cuánto tiempo podemos estar detenidos, como posicionados en un lugar sin que empiece a generar situaciones de ansiedad, eh, de que necesito estar haciendo tal y tal y tal y tal, y que el cerebro no para, no descansa, y que de golpe, bueno, situaciones que llevan al humano a no, ¿cómo decirlo? A no estar en un lugar en el aquí y ahora consciente, ¿no? Sino que aparece como un plano de una conciencia que va a una velocidad mayor de la que el propio cuerpo puede soportar. Entonces yo pienso que la inteligencia artificial de alguna manera nos interpela desde la rapidez y de la velocidad, porque cuando le hacemos una pregunta, una consulta, es increíble la velocidad en la cual lo resuelve. Y llevándolo a todo lo humano, aparecen desde consultas que la inteligencia artificial podría resolver como un psicólogo, como un médico, como un artista, como un músico, como lo que fuere. Y, y hasta incluso también comunicacional. Entonces, para mí es un campo a explorar, me parece muy útil, me parece muy interesante, me parece no muy humano, y me parece también que hay que utilizar o hay que pensar en la inteligencia artificial como algo que, si bien tiene que ver con el progreso, bueno, hay ámbitos de lo humano, no sé hasta qué punto son posibles de abordar con la inteligencia artificial. Me refiero a lo intrínsecamente humano. Eh, y bueno, la comunicación y el lenguaje es lo que nos hace humanos. Y la inteligencia artificial empatiza con todo lo humano. Y ahí es donde hay que tener una especie de llamado de atención, porque que la inteligencia artificial empiece a tener o ser empática, de alguna manera hace que empecemos a trabajar con ella de una manera también empática. Y hasta confundir a veces las fronteras entre la inteligencia artificial y lo humano. Así que yo mi signo de interrogación lo pondría en el lenguaje. En el lenguaje, en lo que nos hace o lo que nos puede diferenciar de un código y de un lenguaje, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Podrían tranquilamente pensarse en relación unas con otras. El lenguaje de las computadoras, el lenguaje de la inteligencia artificial es uno y el lenguaje humano es otro, pero ahora cuando empiezan a relacionarse, ahí me parece a mí que está complicada la mano o que está, no sé, como distópico, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, sí me parece una herramienta y lo veo como una herramienta, no más como eso. Eh, pero sí siento que va a tener a futuro muchos más usos y hasta dónde también podemos creer o no en lo que vemos. Por eso en mi trabajo ahora aparece un poco como el sonido, porque ya lo que veo no es creíble, ya lo que veo es mentira. Entonces, ¿en quién puedo confiar? Y de alguna manera aparece en la sonoridad algo que recoge, por así decirlo, cierto valor o carácter de verdad. Pero porque lo visual ya hoy por hoy, con el uso de inteligencia artificial, es muy cuestionable, ¿no?
Así que bueno, hay que ver cómo sorteamos estas posibilidades o estas situaciones que nos plantea la inteligencia artificial y desde dónde abordamos el carácter de la verdad, o qué es verdad, ¿no? Que hoy por hoy nos cuestionamos como lo real, lo verdadero, y no una fake, una noticia o una situación falsa. ¿Sí? Y bueno, la inteligencia artificial ha contribuido mucho a la falsedad. Un tema que es bastante largo y complejo, tiene muchas aristas, y es bastante acertado lo que decís de no se sabe bien qué es verdad. Así Ujú. que, bueno, seguiremos charlando al respecto. Lo importante es informarse y discutirlo Total, total. para poder tener diferentes perspectivas y aprender a decidir sobre lo que creemos y sobre lo que no creemos, ¿no? Y me parece que, que no hay que ser ingenuos en el sentido de del uso de herramientas, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre quienes desarrollan estas herramientas están posicionados en una esfera tecnológica no inocente, no naif, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando utilizamos herramientas que son creadas por tecnócratas, hay que saber que esas herramientas también que utilizamos, bueno, ¿para qué se crearon, no? O de qué forma, de alguna manera, están pensadas, de qué manera fueron pensadas. Han cambiado el sentido de la humanidad, por así decirlo, sobre todo respecto de la empatía, ¿no? Y ahí hay algo que me parece que cuando ya una inteligencia artificial es más empática, o encontrás más empatía en una IA que en un humano, bueno, ahí ya, ¿no? Es como algo interesante de pensar, una crítica a las sociedades contemporáneas, ¿no? Sobre todo al individualismo, a la falta de sensibilidad. Si una IA demuestra más sensibilidad que un humano, bueno, ahí también, ¿no? Hay un signo de pregunta, porque también se corren las fronteras, se desvanecen las fronteras entre una inteligencia artificial, las cualidades de una inteligencia artificial y las cualidades humanas. Entonces, bueno, ¿no? Es como a futuro pensar desde dónde nos posicionamos, desde qué lugar, y no, ya lo digo, como una especie de futuro apocalíptico, ¿no? No, sino simplemente como esto, como desde lo intrínsecamente humano, desde la comunicación, desde el lenguaje, sobre todo desde el lenguaje y desde la empatía. Bueno, Ha sido un placer poder conversar contigo, que nos contaras claro. sobre tu trabajo, en lo que andas. Y nos encontraremos en otra próxima ocasión. Muchísimas gracias por tu tiempo No, de y nada. estamos ahí en contacto, ¿vale? Dale, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias a vos, que tengas un lindo Dale, día y nos vemos. Cuídate. dale, nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.